todos reunidos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidamos en esta celebración eucarística por nuestra comunidad parroquial de San Jerónimo, en esta fiesta, en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, por los cargueros, por sus ayudantes, por todos los que han estado colaborando para la realización de esta fiesta. También en el novenario en honor a San José y al Sagrado Corazón de Jesús. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido que el Señor Jesús. La noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decir: despide a la gente para que vaya a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos lo distribuyeran ante la gente. Comieron todos y se saciaron, y de todo lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Con el favor de Dios estamos celebrando esta solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos pues el misterio de nuestra fe. Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo el cumplimiento de esta promesa que hizo el Señor antes de subir nuevamente al Padre. Yo estaré con ustedes todos los días de mi vida. Y esa promesa cumplida ante nosotros y con nosotros en cada Eucaristía que celebramos. Pero no solamente eso, sino también en la permanencia siempre de nuestro Señor en el sagrario. Allí está nuestro Señor Jesucristo, esperando nuestra visita. Allí está nuestro Señor también para salir al encuentro de aquellos que por diferentes circunstancias no pueden acercarse a la casa del Señor, por la enfermedad o por la vejez o por diferentes circunstancias. Allí está el Señor, con nosotros también, para caminar en medio de su pueblo cuando hacemos nuestras procesiones. Esta procesión, ¿verdad?, que haremos también el día de hoy, que el Señor caminará junto con nosotros, con nuestras realidades, cada una de nosotras, cada una de nuestras realidades muy diversas, muy diferentes. Algunos lo harán, ¿verdad?, con recogimiento, algunos lo harán con alegría,
Algunos otros lo harán suplicando a Dios, ¿verdad? Por las diferentes necesidades. Y Él estará allí en medio de nosotros, caminando, nuevamente cumpliendo esta promesa de permanecer. Pues pidamos al Señor para que nosotros que nos reunimos en torno al altar para celebrar el misterio pascual de Cristo, abriendo nuestro corazón a la gracia y escuchando su mensaje, nos encaminemos al encuentro con el Señor. Nos ponemos en oración.
disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión del cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Que sigamos teniendo una excelente fiesta de Corpus. Gracias todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Señor y Redentor, gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre hemos recibido, volvemos a la vida renovados. Te den gracias todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Señor, que vences en tu casa, en Cristo siempre unidos como hermanos. Señor, que haces que sea acontecido el cielo que ya hemos encontrado. Te den gracias todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, de todos los pueblos te den Thank you.
cena pascual, ha dado su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. En su memoria, haz que participemos siempre con fe y amor en beneficio de toda la Iglesia. Cristo, Padre del cielo, danos la vida eterna. Cristo, que nos reúnes en un solo cuerpo, a cuantos se alimentan de un mismo pan, acrecienta en nuestras comunidades la concordia y la paz. Cristo, que en la Eucaristía nos das la medicina de la inmortalidad y del anticipo de la resurrección, da la salud a los enfermos y el perdón a los pecadores. Muerte y resurrección de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y de todo mal. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Demos gracias con alegría a Dios Padre, Señor nuestro Jesucristo, porque nos has hecho dignos de participar en la herencia de los santos en la luz. Digamos, te damos gracias, Padre bueno. Todos Te damos gracias, Padre, por los grandes signos de tu amor que a nosotros nos develas en la creación de la historia del hombre y en la plena revelación de tu Hijo. Por eso te decimos, te damos gracias, Padre bueno. Por el poder del Espíritu, Él ha venido entre nosotros en el seno purísimo de María. Hizo el mundo su casa, eligió a los pobres, anunció la paz y la reconciliación a todos y se entregó libremente a la muerte en la cruz. Por eso te decimos, por el amor Él ha venido, de amor ha vivido, con amor se ha dado a ti y con un gesto supremo de amor se ha sacrificado por nosotros. Por eso te decimos, damos gracias, Padre bueno.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Cristo es el pan de la vida. La iglesia aclama con alegría, digamos juntos, dichoso quien viene a la mesa dichoso quien viene en la mesa de tu reino, Señor. Todos. Dichoso quien viene a la mesa de tu reino, Señor. Cristo sacerdote en la nueva y eterna alianza que sobre la cruz has ofrecido al Padre el sacrificio perfecto, enséñanos también a nosotros a ofrecerlo dignamente junto contigo. Dichoso el que viene a la mesa de tu reino. Cristo, que has querido perpetuar en todas partes de la tierra tu ofrenda pura y santa, haz que cuantos se alimentan del único pan estén unidos en un solo cuerpo. Todos. Cristo, que alimentaste a tu iglesia con el sacramento de tu cuerpo y de tu sangre, haz que, vigorizados por este alimento, alcancemos tu monte santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo, en medio de nosotros, por nuestra comunidad de San Jerónimo, por todas las familias, por sus necesidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
en los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Y el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Pidamos al Señor sacramentado en medio de nosotros, por nuestra comunidad parroquial, por nuestros grupos apostólicos, para que cada vez más nos acerquemos desde el corazón al amor ardiente de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y en todo mal. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, por nuestras autoridades civiles. Pidamos para que el trabajo que hacen sea recompensado también con bendiciones. Pedimos también por los cargueros de esta fiesta del Corpus, para que le recompenses al 100 el trabajo que han hecho en honor de nuestro Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Has visto, Señor, el pan del cielo. Señor Dios nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que lo experimentemos continuamente nosotros el fruto de tu redención. Porque de nosotros para los siglos de los siglos. Nos disponemos para la bendición de los santísimos sacramentos. Que esta bendición alcance también a todos nuestros hermanos que se encuentran fuera de nuestra comunidad. Por los que están en la comunidad no pueden acercarse por la vejez o por la enfermedad. En esta bendición sientan también nuestra oración y nuestro cariño.